Cuando la adoración del cielo se vincula con un ambiente y con un lugar, quiere decir que la voluntad del cielo también puede manifestarse en el lugar del reconocimiento y de la adoración. Porque todo, absolutamente todo, está lleno de su gloria. Y cuando la gloria de los cielos decide visitar el corazón del hombre y decide despertar la vida espiritual por encima de la vida biológica, de la vida natural, es porque el Espíritu de Dios sigue soplando sobre generaciones, despertando la conciencia moral y despertando el sentido de propósito de que cada vida tiene un valor eterno y un fundamento en Dios. Usted fue concebido por una promesa y por un legado eterno de salvación, de redención, de paz y de vida abundante aquí en la tierra. Por eso cuando la vida de Dios se revela al corazón de los hijos responden con agradecimiento, amén, gratitud, honra, alabanza y celebración. ¡Aleluya! Vamos, iglesia, le estoy diciendo que el pueblo de Dios responde de acuerdo a lo que le es revelado. Cuando se te revela el reino, cuando se te revela autoridad celestial, cuando se te revela propósito y destino eterno, vamos, la iglesia sabe que está aquí en la tierra, pero gobierna desde los cielos. La iglesia sabe que un cántico de alabanza abre las dimensiones de los milagros. La iglesia sabe que cuando nos reunimos en un único nombre, ese nombre que es autoridad, se doblega todo lo que está en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. ¿Qué le quiero decir? Hasta las lombrices se sujetan. Hasta los demonios del inframundo se sujetan. Porque cuando Él resucitó, penetró hasta lo más profundo de la tierra. Y vino a notificar a aquel que tenía las llaves de la muerte. Y a arrebatar esas llaves de vida, de salvación que le entregó a la iglesia. Para abrir, dimensionar y establecer lo que creamos y confesemos en el nombre de Jesucristo será hecho. Así que hoy tu confesión tiene valor porque tú estás en un lugar, diga, en un lugar de milagros. Y si usted está en un lugar de milagros, ¿qué va a pasar en el lugar? Y si van a pasar milagros, ¿cómo se reciben los milagros? Se les reciben con alabanza, con expectativas, se reciben con fe, porque tú no sabes lo que puede producirse de un lugar de celebración y de activación espiritual. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de otras generaciones, subirá tu espíritu, subirá por medio de tu fe, para que puedas vivir y alcanzar aquellas cosas que desde la eternidad van a ser reveladas, porque usted está en un lugar de milagros. Pero dígalo con fe, usted está en un lugar de milagros. Así es. Conforme a la fe, dijo Cristo, sea hecho. Salude a su vecino más cercano, no se me vaya a otro barrio. Y dígale, estás en el lugar de milagros donde todo puede pasar. Es más, donde todo va a pasar. Donde el reino toma protagonismo. Y donde Dios cambia las circunstancias. ¿Y sabes por qué va a cambiar tus circunstancias? Porque quiere que tu corazón esté alegre para el reino. Donde el Espíritu de Dios es gozo, fortaleza, es autoridad. Dios va a mudar el rostro rígido de las circunstancias adversas y va a poner una sonrisa estampada en tu espíritu, porque te vas a reír de la adversidad, de los problemas, porque tú vas a saber que en cada problema
habrá una mayor manifestación de parte del cielo. Entonces dígale, si usted vino bajo circunstancias, lo eterno prevalece sobre lo circunstancial. Y como Dios es eterno, ese espíritu es vida y crea la materia y crea realidades, tus realidades van a ser cambiadas. 4, 5, 6, 7, amén. Parece que hay otros que se quieren quedar como están. No, yo quiero cambiar mis realidades, porque el reino siempre va en progreso, en avance. Va de gloria en gloria, de poder en poder, de manifestación en manifestación. Entonces los milagros de tu ayer es la plataforma para descubrir, para provocar los milagros de mañana. Y los milagros de mañana se accionan en el hoy. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Y como Dios ha hecho este día, todo lo que pasa en este día está favorablemente dispuesto para tu vida. Estás determinado, accionado, concretado, y sabes cuáles fueron las últimas palabras de Cristo: consumado. O sea que este día ya se consumó 2000 años atrás, para que lo que Él hizo en el sacrificio de la cruz, hoy tú lo vivas, lo celebres y lo actives por medio de la fe. Ya fue consumado la obra de adversidad y fue determinada la obra de tu favor y de tu bienestar. Vuélvase al vecino y dígale, entonces cambia la cara. Cambia la cara de dominguero y pon cara de reino. Despierta la alegría, el gozo, porque estás en el lugar de... Bien, este sector parece que entendió. Cuando usted está en un lugar, porque hay diseños de Dios, que Él prepara sitios de activación, de acontecimientos y de eventos quizás inesperados. En esta misma semana te puedes encontrar con sucesos inesperados. Desde tu perspectiva, pero desde la fe, los diseños de Dios son traídos a tus realidades y tus realidades son transformadas por tus acciones. ¿Desde cuándo la fe obra sobre las circunstancias favorables? Usted no va a orar porque está bien. Usted va a orar porque está bien apretado. Porque se le mueve la barca. Porque ve la tormenta. Porque ve la sequía. Usted va a orar en el proceso de crecimiento que el Espíritu lo somete. ¿Sabe por qué lo somete? Porque hay tanto potencial espiritual dentro tuyo que no se puede quedar dormido en el conformismo de una realidad, sino que Dios te va a secar el arroyo, no va a mandar los cuervos para que se levante la autoridad profética que Dios ha puesto en tu espíritu, porque tu palabra tiene trascendencia en la historia y tu oración produce impactos y efectos espirituales. Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré de poder, de gloria, de alabanza. Pero tienes que abrir tu boca. Tienes que proclamar que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es la autoridad en los cielos y en la tierra. Porque usted está en un lugar de... Y cuando usted está en un lugar, en un sitio espiritual, Josué lo entendió, porque Dios le dijo, todo lo que pisare la planta de tus pies, estás estableciendo el gobierno de Dios en un lugar. Entonces sus pies pisaron este lugar para absorber y para identificarse con un ambiente de autoridad de reino. Entonces desde tus pies va a fluir, así como las raíces que se arraigan en la tierra y comienzan a producir frutos. Ahora mismo profetizamos
que sus pies son raíces de bendición, que va a recibir el néctar, la sustancia espiritual de su gloria y de su presencia. Y los frutos que usted va a dar va a ser para vida eterna, para salvación generacional. Va a dejar un legado tan inminente en la historia de su vida, que aun cuando Dios cierra el ciclo de su propósito, en su lápida diga: aquí yace una mujer o un hombre de Dios que cambió la historia de sus generaciones. Aquí reposa el espíritu de un guerrero que trascendió la historia de los cielos, porque entendió el fundamento por el cual él vivía y para quién vivía. Usted vive para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Gracias, Padre. Entonces, ¿dónde está usted? Bien, por lo menos a 10 se les quedó. Vamos a repetir un poquito más para que se les quede a 20, después a 30. No me haga repetirlo 30 veces. Y el lugar es un diseño de Dios, por eso el huerto del Edén representaba un lugar preparado por Dios para desarrollar la autoridad que le había dado al hombre. Por eso donde usted se mueve bajo el diseño eterno de una primicia. Usted es portador de autoridad en el lugar donde usted se encuentra. Y donde Dios lo ha plantado también. Entonces todo se tiene que sujetar que usted está en ese lugar y en ese sitio. Entonces el reino opera bajo diseños. Y ahora lo voy a llevar a las evidencias de la palabra para que usted compruebe que esto no es un acto simbólico como dice la iglesia, el símbolo de la sangre y el símbolo de su cuerpo. No, esto es su cuerpo y esto es su sangre. Y en ese lugar de la celebración es lo que se produce los acontecimientos. En el libro de Mateo capítulo 14, Marcos 14, 15. A partir del verso 13 dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Donde entrare, lugar, decida el señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Estos 4 versos, ¿qué es lo que describe Cristo? Diga, un lugar. Direccionó a 2 discípulos a un lugar, donde en ese lugar se ejecutaría el mayor acto de redención en la historia de la humanidad. O sea, un lugar puede producir la salvación eterna y la revelación eterna de Cristo. Un lugar donde usted está puede ser para su espíritu el lugar donde descubra los misterios, secretos, propósitos y destinos. Cuando Él le muestra en un lugar quién es usted, por qué fue redimido, por qué fue salvado y por qué la eternidad le ha dado en su espíritu las cualidades de autoridad y de poder. Un lugar revela tu destino. Amén. Entonces, usted puede subir a un lugar bajo la pasividad de la obediencia. El Señor nos llamó, vamos al aposento como hicieron los otros 9 o 10. Vamos al aposento, pero ellos no sabían que en ese lugar algo se iba a concretar. Levanta tus manos al cielo. Tú no sabes las cosas que se van a concretar cuando los ambientes proféticos son activados, donde se revela algo más
que un buen momento emocional, sino que se revela la sustancia espiritual de su presencia. Porque cuando Él se da a conocer es porque hay un destino por cumplir, hay promesas por activar y hay propósitos por alcanzar. ¿Qué te quiero decir? Que estás en el lugar de tu proyección, que estás en el sitio de tu promisión y que estás en el sitio de tu galardón, de tu recompensa, aún de tu sanidad, de tu provisión y también de tu libertad. Porque en el lugar se determinan los acontecimientos. Es el lugar de los milagros. Entonces Él los envió. No fue, fíjense, que no los mandó al monte de los olivos, los mandó a un aposento. Un aposento bajo revelación, de paternidad, de provisión y de observación de las fechas y de los tiempos. Entonces el aposento que hoy representa esta asamblea o comunidad de personas en un lugar físico, esta asamblea de acuerdos que cuando somos convocados por el Espíritu de Dios y somos llamados a un sitio, porque en ese sitio se encuentra la respuesta ante nuestras necesidades. Se descubre, como le dije recién, quién tú eres, para qué estás, qué es lo que Dios va a hacer. Donde se cambia lo circunstancial como oramos y se establece lo eterno. Donde todo es pasajero, donde todo pasa, donde todo queda. Donde no hay motivos de aflicciones. Donde las preocupaciones se disuelven porque hay un peso de una voz mayor que afianza el convencimiento de que en Dios todo no existe o no es lo suficientemente importante para contrarrestar una promesa del cielo. Entonces, en el lugar donde usted está, se revelan los actos de obediencia. Y no se hace desde la liturgia tradicional, sino desde el deseo de participar, de comer y de tomar de su cuerpo y de su sangre. Entonces todo comienza en un lugar y todo termina en la eternidad. Todo comienza en un llamado, todo comienza con una voz, todo comienza con un sentir, todo comienza con un quebranto, todo comienza con una algarabía de adoración, todo comienza en sentir el Espíritu de Dios, todo comienza en una voz interior, todo se despierta, pero en un lugar. El lugar de tu llamado, el lugar de tu propósito, el lugar de tu destino. La zarza representaba un lugar en el desierto. Era desierto para el mundo, pero para Moisés fue el lugar de su llamado, el lugar de su propósito. En el monte de Moria, en Jerusalén, era un lugar geográfico, pero para Abraham representó el pacto y la alianza, el llamado y la consagración de sus generaciones y la construcción de una nación, un lugar. ¿Qué es lo que va a representar para tu vida y para tus expectativas este lugar? ¿Cómo se va a evidenciar Dios en un lugar? ¿Saben cómo se va a evidenciar? De acuerdo al hambre, necesidad, búsqueda, pasión, admiración, honra, celebración, temor, obediencia y santidad que en cada corazón puede estar. Porque lo espiritual no pasa desapercibido. No es indiferente. No es que a Dios le da lo mismo estar que no estar, hablar que no hablar. Todo se resume en que el cielo permanentemente está
introduciendo pensamientos de bien, conquistas, victorias, aperturas, transformaciones. Permanentemente en las atmósferas de Dios existe la esencia de los milagros, pero el corazón determina en el lugar lo que va a pasar. Bartimeo determinó en el lugar lo que iba a pasar, la sanidad de sus ojos. El paralítico de la puerta, la hermosa, determinó en el lugar lo que iba a pasar en su cuerpo. El hombre del estanque de Betesda determinó en el lugar lo que iba a pasar. Cada persona determina en el lugar donde Dios lo puso el milagro que va a recibir, porque entiende que si hay un lugar elegido por Dios, algo va a pasar de parte del cielo en favor de tu vida. Porque estás en el lugar de los milagros, de los acontecimientos, de las transformaciones, de los cambios y de los eventos sobrenaturales. Ahora vaya al libro de Hechos capítulo 1. Verso número 13. Y entrados subieron, ¿a dónde? Subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacob. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. ¿En dónde perseveraban? Con oraciones, con ruegos, con clamor. En él. Y el aposento alto era el lugar. O sea que hay un lugar de convocatoria, de revelación, donde el Espíritu direcciona para que los acontecimientos puedan sobrevenir, porque hay un lugar que determina los eventos. Digan, hay un lugar que determina los acontecimientos, sucesos o eventos. Entonces, así como el lugar del aposento reveló el pacto, el mismo lugar del aposento alto dado por el Señor, cuando los reunió, hombres, mujeres, perseverando en la oración en el lugar. Usted sabe la historia, qué pasó después. Y si no lo sabe, le reafirmamos que después vino la promesa del Espíritu Santo. Porque en el lugar se determinó lo que iba a pasar. Levante sus manos al cielo. Cada vez que usted viene a este lugar a orar, a alabar y adorar, está determinando ¿qué cosa? Los acontecimientos, sucesos y eventos que van a pasar. Porque usted no está en un sitio geográfico, usted está en un diseño espiritual de revelación y de autoridad. Por eso cuando insta a no dejar de congregarnos, ¿dónde se congregaban? En un lugar. Porque el lugar revela la gloria de Dios como cuerpo. El lugar revela la identidad. El lugar le revela el sentido. El lugar afianza las convicciones internas ante las dudas externas de los procesos de confusión, de incredulidad y aún de duda. Usted viene con duda y se va dimensionado por fe. Usted viene arrastrando los pies y se va saltando ahí como el paralítico de la puerta. Se va brincando de alegría porque descubre que en el lugar algo se activó. Levante sus manos al cielo, que quiero decir que en este lugar, así como en el aposento alto, algo se va a activar espiritualmente, que Dios va a reformular, a cambiar, a sacarlo y a posicionarlo. Porque cuando Dios te llama a un lugar y de ese lugar se invoca el nombre de Jesucristo, Jesucristo abre los portales de todas las cosas que tu vida puede llegar a tener necesidad. A partir de este lugar, usted venía con una necesidad.
A partir de este lugar, usted se va con las respuestas favorables. Porque todo acontece en el lugar donde Dios nos llama. Así que vuélvase a decirle a su vecina: vecina, los destruya. Qué bueno que vinimos. Y al otro también. Qué bueno que vinimos al lugar. ¿A dónde vas? No diga, voy al culto. Voy al lugar de mi propósito. Voy al lugar de mis milagros. Voy al lugar de mi destino. Voy al lugar de la resurrección. Voy al lugar de la vida. Voy al lugar de la provisión. Voy al lugar de la abundancia. Voy al lugar de la sanidad. Voy al lugar de la transformación. Mire, tantas cosas que se reproducen en un lugar. Entonces, Pedro, Jacobo, Juan, Jacobo, Simón, Simeón, no sabían. Ellos fueron a un aposento alto, pero se encontraron en un lugar totalmente cambiados en la perspectiva de su vida. Si tu espíritu es sensible a los ambientes, sabrás que Dios revela en lugares una cercanía, pero solamente se evidencia a personas que saben qué lugar está pisando. Como mencionamos en alguna oportunidad, quita el calzado si ves que tu calzado no es acorde al lugar que estás pisando. Despójate de cosas, porque hay una gloria sostenida sobre un llamado, porque lo llamó desde la zarza. Un arbusto que habla, no, es el lugar donde Dios habla. ¿Cómo te va a hablar? A ti. Y va a hablar ahí en el vientre de Araceli. Por eso, cuando viene Palomita y uno le habla, me mira así. Claro, si hace 12 meses que me viene escuchando, todos los domingos. ¿Cómo no va a reconocer? Porque sabe que hay una voz más que portadora de un timbre, de un espíritu que llega a la concepción y a la bendición de su persona. Ella no se mueve en los protocolos del culto. Ella en su espíritu, en el ADN de su revelación, sabe que lo espiritual existe. Y ella como lo evidencia con sus ojos grandes y su sonrisa en su boca, que dan ganas de comerla. Pero usted está culturalmente formado en hábitos, en culturas, en tradiciones, que pierde la revelación del lugar. Entonces, el lugar puede cambiar y determinar tu destino. El día de ayer hablábamos del servicio a Dios con un hermoso grupo y equipo de gente. Y contábamos la historia y la anécdota de la experiencia en el servicio. Quizás mi hermana, no sé si recordará, mi madre, con muy buena memoria, recordará. Se acuerda, dice. Pero fue un lugar, fue un sitio lo que determinó el llamado y el propósito de Dios. Por eso, usted nunca menosprecie el lugar de tu llamado. Usted nunca subestime un sitio de convocatoria. Porque cuando existe un sitio que Dios te llama, es porque hay una voz que va a reafirmar cosas que todavía tú necesitas conocer. Y vamos por acá. Cuando el lugar convoca, son las personas que conectan sobre algo. Porque son las circunstancias que vivimos y los problemas que atravesamos. Pero hay una generación que se le abre el camino incorrecto cuando no nos disponemos a caminar en obediencia sobre un llamado. Entonces el llamado conecta generaciones. Entonces la sensibilidad de una madre puede conectar y despertar el llamado y el espíritu de una generación.
Por eso no llevamos a los niños a entretenerlos allá, sino a entrenarlos para su propósito. Porque entre el entretenimiento y la preparación y el equipamiento hay una gran distancia abismal. Porque el niño desde la gestación ya es formado, desde el vientre de la madre, él ya tiene un lugar de propósito como lo tuvo Juan. Su lugar era un vientre y su llamado fue en un vientre. Por eso entendemos que la profecía en los vientres y la bendición y la impartición en los vientres determinan el lugar y el destino que nunca se apartará un niño cuando en un lugar recibe la experiencia del cielo. Porque el lugar de tu milagro es el sitio de tu convocatoria. Y Dios te va a llamar y te va a llevar a un lugar quizás en la soledad. Pero ¿cómo en la soledad si estoy lleno de gente? Claro. Porque hay soledad cuando tú estás atravesando un momento difícil. Porque todo el entorno no te satisface. Puedes estar lleno de gente y ¿cómo te sientes? Mal. Entonces estás en el desierto. Nada, es como que nada te alegra, nada te complace, todo te da lo mismo. Porque estás en el lugar de tu desierto. Pero en el lugar de tu desierto se puede revelar la gloria. Para muchos hoy puede ser el desierto de su soledad. ¿Saben por qué? Porque están solos en un pensamiento. Y viene la gente y le dice una cosa y no. Y viene otro y le aconseja no. Porque están solos en un lugar, aunque estén rodeados de gente. Entonces, cuando el Espíritu te lleva a un lugar en el desierto, es para reafirmar su identidad y su propósito. No estás solo. No estás sola. Estás en el lugar donde Dios se te va a revelar, te va a hablar, va a confirmar, va a afianzar, va a transformar, va a cambiar, va a despertar, va a corregir, va a erigir, va a proyectar. Tantas cosas suceden en un lugar. Y en el lugar indicado se produce la vida, se produce el poder y se produce la autoridad. Vaya al libro de Hechos, capítulo número 20. Y fíjense, habíamos mencionado que habían pasado varias décadas entre este capítulo y el evento de esa noche de Pascua o de Pesaj, casi más de 5 décadas. 50 años posteriores al libro de Hechos, donde es escrito y se relata este capítulo, pero hay un paralelismo, hay una analogía, hay algo muy similar que Pablo experimenta, que él vuelve a experimentar el principio o el diseño del lugar. Por eso le digo de que no es en lo geográfico, es en el diseño espiritual. Que hay algo que encapsula, que tiene la identidad o que atrae los sucesos y los milagros. Y sigue siendo el lugar. Entonces, el libro de Hechos, por tercer texto, vamos confirmando y hablándole de que el lugar es importante para tus determinaciones. Dice, y nosotros, 26, pasados los días de los panes sin levadura. ¿Qué más dice su Biblia? 26. ¿Puede ser o no? Hechos 26. ¿Sí? ¿Sí? Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Yo le quiero explicar. Cuando menciona que pasados los días de los panes sin levadura había pasado la Pascua, y lo hemos hablado, y estaban en el proceso, en el periodo entre Pascua y la fiesta de las cosechas, entre Pascua y Pentecostés, o sea que terminó los 7 días de los panes sin levadura,
y Pablo llega a la ciudad acá de Troas y dice, el primer día de la semana, diga hoy. O sea, para ese tiempo era el primer día, que lo que para nosotros, de acuerdo al calendario romano, es domingo. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir, ¿qué dice? ¿Qué iban a hacer los discípulos? ¿Y qué va a hacer hoy usted? ¿Cuándo? La misma fecha del primer día de la semana, 50 años después de Cristo, prácticamente. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso a la medianoche, más o menos como el pastor Cristian. Me cayó la unción de Pablo. Alargó el discurso. Pero dice que mientras él estaba predicando, dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Dónde estaban reunidos todos los discípulos? Diga, en el lugar. En el aposento alto, ¿qué era el lugar? Diga el lugar. Y en el lugar, la autoridad apostólica de Pablo les estaba enseñando. Pero hay un detalle significativo. ¿Qué dice la Biblia? Que en ese lugar estaba lleno de lámparas el aposento. La nueva versión o la traducción israelita, Kadosh israelita, dice que estaba lleno de lámparas de aceite iluminando ese lugar. Entonces, cuando usted toma el diseño espiritual del milagro, está el lugar y están las lámparas. ¿Usted cree que apagadas o encendidas? Muy bien. Entonces, cuando en un lugar está el aceite ardiendo, está conformando el diseño espiritual de un lugar. Por eso, cuando usted ve el diseño del tabernáculo, era el lugar y había siempre lámparas que ardían. ¿Dónde? En el lugar. ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando usted esté en el lugar, el aceite, la unción que lo haga arder a usted, es lo que va a determinar los acontecimientos que van a pasar. En el mismo lugar, las lámparas estaban encendidas. Y dice, mientras él estaba predicando, un joven llamado Eutico, las mamás que van a tener hijos, otra propuesta de nombre, Eutico. Anótenlo, cuando nazca, no le ponga ese nombre, no lo va a perder en toda su vida. ¿Usted quiere tener un problema con su hijo? Póngale Eutico. Que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Estoy bajo la unción apostólica, cualquier parecido. Dice, vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, ¿y qué hizo? Y partió él, comió y habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Levante sus manos al cielo. Porque lo que le quiero decir por revelación de la palabra, que usted está en el lugar, que si usted está con la lámpara encendida, que si hay una disertación, una palabra direccional, profética, apostólica, para establecer algo, todo lo que está en el lugar, diga, no va a morir, diga, no va a morir, sino aunque parezca que pereció,
pero Dios lo va a levantar porque ese joven pertenecía a un lugar. Entonces, cuando usted está en un lugar, todo lo que Dios le ha puesto no va a morir. Dios lo va a hacer resucitar. Porque está en el lugar. Dígale a su vecino, tú estás en el lugar. Entonces no vas a morir. Tu propósito no va a morir. Tu destino no va a morir. Tus hijos no van a morir. Aunque parezca que está muerto. Claro, la gente saca la conclusión. ¿Y saben qué? La conclusión lo sacaron los de abajo, no los de arriba. Porque los que no estaban en el lugar vieron a un joven caer del tercer piso. Cuando cayó se quedó inmóvil y todos se acercaron y dijeron, está muerto. Pero Pablo, como estaba en el lugar de revelación y de unción, dijo, no, está vivo. Pastor, ¿qué está diciendo? Que cuando tú estás en el lugar de la revelación, la muerte no toma predominio sobre las circunstancias. Tú hablas el lenguaje contrario. Se acostó sobre él y dijo, vamos a ejercer el milagro profético de Elías. Se acostó sobre el joven. Para impartir no solamente desde su voz, sino desde su espíritu lo que estaba en él. En el lugar tú te llenas de un espíritu superior, de vida, de progreso, de milagros. En el lugar nada muere, todo resucita. Aplaude al Señor. En el lugar te pasa lo mejor. En el lugar Dios te llama. Imagínense qué pasó con Eutico después de esa noche. Así que yo todavía tengo fe a aquellos que se están durmiendo en las reuniones. Que Dios los va a resucitar. Entonces, quizás viniste con la pesadumbres de una situación. Quizás el mensaje largo de Saulo. Porque la opresión duerme los sentidos. Cuando estás bajo opresión de una prueba, se te pierden los sentidos. ¿Y sabes qué haces? Te distraes de la revelación. No captas el mensaje de Pablo. Y el hombre estaba dormido. ¿Cuántos hubiéramos deseado escucharlo a Pablo? Porque tenía una voz de revelación. Y el muchacho estaba cansado, fatigado. ¿Cómo estás cuando te encuentras en el lugar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu lámpara cuando estás en el sitio? No sea que la voz del cielo se esté anunciando cada fin de semana y por el adormecimiento espiritual te estés perdiendo las mayores oportunidades. Pero tengo una buena noticia. Que va a resucitar aquello que Dios ha puesto. Que no va a morir, que el mundo lo vio caer. Si cayó tu empresa, si cayó tu familia, si cayeron tus hijos, si cayó tu salud, levanta tus manos. Dios lo va a levantar del sitio de la derrota y va a ser un milagro de testimonio para los que te vieron morir. Te van a ver resucitar. Para aquellos que dijeron, no se va a levantar, yo te digo de parte de Dios que te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús. ¡Vamos! Se eleven y rompan alabanza. ¡Vamos! Te vas a levantar porque estás en el lugar de tu milagro. Y dice que después del milagro partieron el pan. Porque esto es la celebración, la victoria. Este es el reconocimiento que el nuevo pacto le otorgó la promesa. Que sin el nuevo pacto, Pablo no estaría. Sin el nuevo pacto, usted no estaría. Porque el nuevo pacto
produce el llamado y la revelación establece lo eterno. Póngase de pie. Entonces, cuidado porque quizás pueda estar pisando un ángel. Usted está en un lugar donde Dios se mueve con gloria. Algunos perciben la presencia y otros quieren conocerla. Pero la presencia es subjetiva también, porque de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo al sujeto, establece la recompensa. Dios no hace acepción de personas, Él hace la diferencia de fe. El que cree por mucho o el que cree por poco. El que cree por un pan o el que cree por una panadería. El que cree por una bicicleta o el que cree por una camioneta. El que cree por un silbato y el que cree por una trompeta. Todo en rima. Lo que tú crees, por eso la fe es subjetiva. Pero el sitio fue marcado por Dios. Tú puedes gritar por un milagro en tu visión, tú puedes gritar o clamar por el levantamiento, tú puedes gemir por la vida y la resurrección de un hijo en el lugar. En el lugar se engendra lo profético, como lo hizo Ana. Hay hijos que no están presentes acá, pero si una madre de propósito en el lugar marca su descendencia. En el lugar llama a tu descendencia. En el lugar lo que tú haces, lo que tú cantas, lo que tú celebras. ¿Cómo te presentas en el lugar? ¿Cómo vienes con tu lámpara en el lugar? Y más para celebrar el partimiento del pan. Este lugar revela y está como testimonio que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor. Pero la gloria mayor se sustenta cuando la gente entra al lugar y sabe lo que se mueve en el lugar. No es el lugar de tu distracción, es el lugar de tu promoción y de tu conquista. No es el lugar de tu humillación, sino es el lugar donde Dios te va a exaltar, de tu exaltación. No es el lugar donde se te va a juzgar por tus errores, como la mujer en el acto de adulterio. Fue el lugar que eximió el perdón. En el lugar Cristo, dibujando la tierra, la eximió. Es el lugar donde tú tienes que entender, libertar y saber que Dios te perdona, que Dios te ama, que Él te desea, que Él te anhela. Es el lugar. Es el lugar donde la mujer de alabastro abrió el perfume. Es el lugar donde Zaqueo dijo: yo he defraudado, lo voy a devolver 4 veces más. Es el lugar. Es el lugar que tú estás. Es el lugar que tú pisas. Cierra tus ojos.